Y en ETN24 debate la noticia. Hasta ahora hacemos contacto directo en Miami con Isilio Arriaga, estratega republicano. Señor Arriaga, muchas gracias por acompañarnos aquí en el informativo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar contigo y con toda la audiencia latinoamericana. Aquí estoy a tu orden. Claro que sí, no sé si comparta la opinión de nuestro invitado anterior, donde dice que se notó que era un novato Marco Rubio, que estaba muy nervioso, que no estuvo a la altura y que quizás lo que están diciendo muchos medios, que tuvo mucha presión, tenía mucha responsabilidad en sus manos, y más después de esa portada del Time donde se le llamaba el salvador del Partido Republicano. ¿Estuvo Marco Rubio a la altura o realmente sí le traicionaron los nervios y se le notó pues que es un novato? Que oír a una persona a quien yo tengo tanto respeto como el profesor Gamarra, haberse convertido a estas alturas en un vocero más del Partido Demócrata. Yo pensaba que era un poco más independiente en sus análisis y más que irse a versar, a analizar una tontería como un sorbo de agua, ha debido concentrarse en el fondo del mensaje. Pero si Juan dijo, vamos a ir a hablar de más de lo mismo, pues imaginen ustedes, el señor presidente de la República lo único que ha hecho es hablar de más de lo mismo por los últimos 4 años y un poco más. Nosotros tenemos una política de endeudamiento en este gobierno que nos está llevando a una catástrofe financiera. A eso es que se ha debido referir el profesor Gamarra, un analista político y un profesor de una universidad respetable. ¿Por qué no lo menciona el profesor Gamarra? 4 años nos hemos metido en 16 trillones de deuda impagable en este momento. Que este gobierno no ha presentado un presupuesto al Congreso desde que se instaló hace más de 4 años. ¿Por qué no se fijan que Obama lo que hace es ofrecer más de lo mismo? Ponerle impuestos a los empresarios que son los que producen riqueza en este país. El gobierno no produce riqueza, el gobierno produce gastos. A la medida que le necesitamos al empresario, la columna vertebral de los Estados Unidos, la economía americana no se fundamenta en el Señor gobierno, Irriaga, se fundamenta básicamente en el sector privado. Perdone que disculpe Dígame. que lo interrumpa, pero es que quería hacerle insistencia. El señor Arriaga estaba contestando, no sé si vocero o no del Partido Demócrata, pero estaba respondiendo a lo que le estaba preguntando nuestro corresponsal allí en Miami, que qué pensaba de la actuación del señor Marco Rubio, que es la pregunta que le estaba haciendo a usted. No le estoy preguntando todavía, al menos, sobre el discurso, si le parece, de lo que dijo el presidente Barack Obama y lo que ha hecho en los últimos 4 años, sino preguntarle sobre la actuación de Marco Rubio. ¿Estuvo a la altura? ¿Lo notó nervioso? ¿Le parecen justas las críticas que han vertido los medios de comunicación? No tienen por qué pedir excusas a nombre del doctor Gamarra. En cuanto a Marco Rubio, yo creo que hizo un tremendo papel. Eso de fijarse en que se tomó un vaso de agua es una tontería. Yo creo que los medios de comunicación deben ser un poquitico más serios en esto, ¿no? Que se trata es de descalificar a cualquier plataforma del Partido Republicano. Esa es la tarea de los medios de comunicación. Cualquier cosa que digamos, sino acompañar a la Virgen Santísima a un lado de un podium para hablarle al país, los medios de comunicación diríamos que estamos metiendo a la iglesia y a la religión en nuestros temas. No hay manera de complacer a los medios de comunicación. Y resulta que lo que se fijan es en un buche de agua. Tienen que ser un poquito más serios en el análisis de las noticias, en la perspectiva de lo que se están planteando al país. Marco Rubio hizo un tremendo papel, todo el mundo está hablando de él, inclusive ustedes están hablando de él. Eso significa que causó la impresión que tenía que causar, darle al país una alternativa seria del desfalco que nos está conduciendo este gobierno de Barack Obama. Lo cierto, señor Arriaga, es que Rubio sí usó un tono más moderado del que hubiera podido utilizar cualquier otro republicano, como lo han acostumbrado a hacer en sus críticas a los demócratas en el Capitolio, y fue enfático en lo que usted estaba contando, en que el presidente Obama abandone lo que ha llamado una obsesión por subir los impuestos. Sin embargo, deja una vez más en evidencia que los desacuerdos en el Congreso siguen latentes. ¿Cree usted que vaya a poder limar asperezas en este nuevo periodo de Barack Obama para sacar adelante al menos los proyectos de ley en los que ya empiezan a haber acuerdos? Va a ser muy difícil. Ojalá el proyecto de ley sobre inmigración que lideriza Marco Rubio con otros senadores pase adelante. El problema es el presidente. El presidente no tiene ninguna intención de llegar a ningún acuerdo con nadie. Él se considera ungido por Dios, él se considera el salvador y el transformador del país,
Y ante una perspectiva política de esa naturaleza, no hay manera de llegar a ningún acuerdo. Lo del señor presidente es lo que él dice o más nada. Mientras eso sea su actitud, una actitud de dividir al país, una actitud de enfrentar a ricos contra pobres, una actitud de minimizar a los republicanos, que son el partido de oposición, Cámara de Representantes, sin cuya votación se puede llegar a ningún acuerdo en este país, el señor presidente nos está conduciendo por un abismo. Pues Isilio Arriaga, él es estratega republicano. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.